Listo. Pues buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos vean. Estamos una semana más en el Club de Lectura de SFL España y esta semana sí terminamos con la ética de la libertad. Llevamos 2 sesiones anteriores y de alguna manera pues vamos a terminar por lo alto. Básicamente porque intentaremos dar pequeñas conclusiones de la lectura total del libro, pero vamos ahora a ver la diferencia que tienen los distintos postulados de los liberales del siglo XX con la tesis general del libro. Pero no sin antes pedir unas pequeñas consideraciones de qué les ha parecido el libro en su totalidad a los que ahora estamos por aquí presentes. Y bueno, también comentarles que ya tenemos el nuevo libro puesto en Instagram, aunque no está en destacado. Pero bueno, después de la realización de la reunión, pues lo diremos, lo nombraremos y así queda patente. También invitarles a que se vean las anteriores reuniones y así cierran el ciclo con esta. Están tanto en. Sí, bueno, están en YouTube subidas, todas. Ujú. Pueden seguir el hilo del SFL Canarias, para verlas ahí. Y bueno, paso a la pregunta de qué les ha parecido el libro, en términos generales, como consideración del libro mismamente, es decir, no del contenido, sino de lo que sería la fluidez o temas así de la lectura y demás. Bueno, si hay alguna consideración a destacar, pues pidan la palabra y se la cedo. También de la forma de escribir de Hombre, Rothbard. yo en términos generales de Rothbard tengo poco que decir a nivel negativo en cuanto a fluidez a la hora de leer y demás. No me ha disgustado cómo escribe. No he tenido ningún problema, la verdad. Me gustó, creo que lo dije en la primera reunión, la segunda no puede venir, el tema de las notas a pie de página. Me parece que muchas veces te lees un libro y molestan, ¿no? En plan, a ver, te la empiezas a leer y dices, ¿qué me está diciendo? ¿Sabes? Pero no sé, me parece que por lo menos en este libro son bastante interesantes. Muchas referencias, ¿sabes? Te nombra a lo mejor un texto de un autor que ni conoces, te dice, léete las páginas 110, 111 y 112. Las buscas y pues te añade un poco a lo que suele decir él, ¿sabes? Suelen ser textos interesantes y además textos que de normal no sabrías ni que existen, ¿sabes? Pues suelen ser autores súper poco conocidos y tal. No sé, ahora se me viene a la cabeza en el capítulo de los derechos de los animales y demás. No sé decir bien ahora exactamente, pero me acuerdo que ahí había un documento que luego lo busqué y demás y me puse a leerlo y me pareció como un buen añadido, ¿sabes? Y eso, o sea, sin más. No destacaría mucha cosa negativa, la verdad. No sé qué opinan los demás. No, yo los únicos comentarios que tendría son sobre el contenido, pero el libro como edición, yo la que me leí estaba bien escrito, las ideas eran claras y poco más, las notas a pie de página, que era en lo que incurrían los anteriores títulos que hemos leído, que no estaban presentes, pues en este libro estaban y la verdad que tiene una buena sección de notas a pie de página. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más. Si no, pues entramos ya en materia. Desde mi punto de vista, es un libro que debería leerse. Creo que todos estamos de acuerdo. Pero, de alguna manera, en algún momento vamos a tener que terminarlo. Y bueno, vamos a terminar con la cuarta parte, la quinta parte y el postfacio, aunque de alguna manera es una recopilación de todo lo que se ha visto con anterioridad, con pequeños apuntes que casi son irrelevantes. Bueno, la cuarta parte, lo que viene a ser el autor Rothbard, es eh, enfrentar su idea, como ya dije con anterioridad, de libertad o de lo que debe ser la sociedad, o esa ética que debe preponderar por encima del resto de visiones dentro de una sociedad libre, con el de distintos otros autores, los cuales son Hayek, Nozick,
y Mises. Bueno, englobando la idea de Mises como el máximo o la persona más relevante dentro de ese movimiento. Buenos días. Bueno, sí, buenos días, Miguel. Para Miguel. Entonces, pues sí, en Mises, aunque viene a enfrentarse contra el utilitarismo, podríamos englobar tanto la escuela de Chicago como otras escuelas como la neoclásica y todas esas ramas que se escinden de la teoría neoclásica. Y bueno, si quieren, vamos por partes y vamos con los utilitaristas primero. No sé qué les pareció ese punto, ¿no? Ese choque frontal contra los más alejados de la corriente austriaca, por así decirlo. Alejados en parte, ¿no? Porque después, como bien comentaba, pues está al lado de Mises, ¿no? Están los utilitaristas de la escuela de Chicago o los más ortodoxos como tal, ¿no? Antes de dar ese paso. Y después estaría Mises, que también lo detalla un poco y le da o le saca alguna punta a su teoría. No sé qué les pareció los reproches que le hace al utilitarismo, ¿no? Como corriente filosófica, antes de entrar en términos o en cuestiones específicas. Bueno, yo destaco el punto que creo que es bastante interesante para entender en sí a Rothbard, ¿no? De que pues en sí, lo que es la libertad, ¿no? Y el capitalismo y el libre mercado no solo se justifican porque funcionen, sino por su valor ético. O sea, creo que es importante esta posición para entender lo que es las ideas de Rothbard. Pero bueno, será de simple comentario, que yo creo que es algo destacable dentro del capítulo, no tanto de cara a la crítica, sino de cara a entender el propio pensamiento de Rothbard. Sí, de alguna manera lo que viene a fundamentar es que la filosofía de la economía como tal, es decir, por ahí, de ahí el punto de la ortodoxia, se ha fundamentado en base a la teoría utilitaria, ¿no? A la teoría del utilitarismo, en términos generales, sobre todo a finales del siglo XIX y su desarrollo en el siglo XX, hasta incluso llegar a hoy en día, ¿no? Y muchos economistas, generalistas sobre todo, pues fundamentan la idea de la economía como el mayor bien para el mayor número de personas, ¿no? Que sería la idea última del utilitarismo, y no como el bien o el mal en relación a las actuaciones o a las prescripciones que deben dar los economistas como profesionales, ¿no? Y bueno, esto de alguna manera viene a atentar contra la visión que tiene Rothbard de la ley natural, por así decirlo, y es que la ley natural es independientemente del número, ¿no? Va a las cuestiones de si está bien o está mal una acción, y no si beneficia a unos, beneficia a otros, beneficia a un mayor número o un menor número, o beneficia según qué factores, o busca cuestiones trascendentales, ¿no? La cuestión es si está bien esta actuación, si atenta contra la propiedad privada o no atenta contra la propiedad privada, ¿no? De las personas, partiendo del cuerpo y demás, que esto ya lo hemos comentado. Y no en última instancia si va a servir a la sociedad. Bueno, esta visión utilitaria incluso la podemos escindir fuera de lo que serían las teorías liberales, ¿no? Por ahí los socialdemócratas mismos, pues tienen la misma retórica. De ahí que muchas veces a algunos liberales un poco tibios se les tilde de socialdemócratas o incluso más escorados a la izquierda. Bien, Matías. Me gustaría plantearos a los que habéis hecho este discurso si pensáis que las leyes naturales no son positivas ni beneficiosas para el total de la sociedad, ni son prácticas o útiles. Es decir, si el utilitarismo contradice las leyes naturales. Y yo creo que no va a contracorriente. Yo creo que, creo que sí va a contracorriente. Las leyes naturales, como su nombre lo indica, viene dado por la naturaleza de cada cosa. Y si, por ejemplo, utilizamos una escoba para jugar béisbol, su utilidad está siendo
o menospreciada o subutilizada. Entonces, yo creo que hay que darle a cada cosa lo que realmente, para lo que realmente está diseñado, la utilidad para lo que realmente está diseñado. Entonces, cuando empezamos a desnaturalizar tanto nuestro entorno como el propio ser humano, es donde empiezan las debacles, tanto humanas como del entorno. Sí, de alguna manera, Miguel, bueno, ya le paso la palabra a Alex. Más adelante va a hablar de el fin justifica los medios o el medio justifica los fines, pero bueno, lo hablaremos posteriormente porque creo que es importante, ¿no? Y va en la onda que estás mostrando con tu idea. Bueno, Alex. La pregunta que creo que formulaba Matías, a mí me parece muy interesante porque al final el utilitarismo es una ética sin ética. Es al final la subordinación de todos los fines. Es lo que diríamos una ética profundamente teleológica, mientras que el derecho natural sería mucho más genealógica sobre su origen. Por lo que las leyes naturales, los que nos vendrían a dar, serían unos principios éticos en los que basarnos, independientemente de su finalidad. Creo que Rodva lo comenta un poco al final, que muchas veces la utilidad o la eficiencia de estas medidas que emprenderíamos muchas veces sería difícil de calcular, por lo que no sabríamos si puede que una expropiación masiva de ciertos bienes nos generara un aumento del PIB o si este mismo aumento del PIB generara una mejora. Lo que es interesante empezando con esta corriente ética es porque, claro, es que es completamente opuesta a los principios naturalistas, ya que como la frase es muy famosa de Kant, como concibe el justnaturalismo, al final sitúa la persona a través de la propiedad como un fin en sí mismo y no como un medio. Sí, Miguel. Yo quiero, primero, ando en la calle, primero para que sepa, ando por la calle, pero quise conectarme para compartir las ideas, porque ya teníamos 2 semanas en esto y no voy a decir en la última, no voy a conectarme. A lo mejor escucha un poco de bulla. Entonces, pero con respecto a lo que estamos conversando, me gustaría hacer una acotación, que a veces, no sé si conocen el concepto de conciencia. Entonces, la diferencia entre consumir y vivir, la diferencia entre consumir y vivir es la conciencia, el por qué y el para qué, ¿no? Entonces, a veces los gobiernos o las instituciones, pues yo voy a decir gobiernos, el Estado, hace cosas que al final del día son positivas, pero el por qué es algo negativo. Y quiero poner un ejemplo sencillo. En Venezuela, hace 7, 8 años, 2016, 17, 18, hubo una escasez brutal de productos procesados, de alimentos, bueno, alimentos no, productos procesados, azúcares, harinas y eso, aceites vegetales. Y esa escasez provocó que la gente empezara a comer mucho, muy natural, cosas que realmente favorecen la alimentación de los seres humanos. Por lo tanto, iban a ganar salud. Pero el propósito del gobierno no era ese. O sea, el propósito, el por qué pasó eso, no fue porque se planificó para que la gente estuviera más sana, sino fue por una catástrofe económica que estaba sucediendo en Venezuela en ese momento. Entonces, cuando hacemos cosas o cuando los gobiernos hacen cosas que tal vez sean positivas, pero desde un propósito negativo, al final termina mal igual. Pues sí, totalmente de acuerdo. Me gustaría rescatar de Alex, ¿no? Que dejó muy de soslayo la idea de la ponderación de las cuestiones, ¿no? De las cuestiones morales dentro de un ámbito. Y es precisamente uno de los problemas que plantea, ¿no? Y es que cómo medimos la utilidad de un fin o incluso, es decir, cómo medimos la utilidad de un medio si no todos entendemos la utilidad de la misma forma, ¿no? Podríamos entender la misma cuestión de dos visiones contrarias, ¿no? Y aún así tender a agregarlo, ¿no? Si yo creo que, bueno, siempre se pone el ejemplo de
de las bombas, ¿no? Es decir, el que está destruyendo un lugar y el que tiene las bombas, ¿no? ¿Cómo sumas la utilidad de ambos, ¿no? Es decir, si haces un agregado, pues de alguna manera puede salir positivo, pero uno está perdiendo y el otro está ganando, ¿no? De todas. Y eso viendo cuestiones radicales, pero podemos ir a los márgenes, ¿no? Es decir, ¿qué sería mejor? ¿Producir 50 granos de trigo o producir 49? ¿No? La utilidad de uno y del otro pues no es la misma, ¿no? Ahí estamos viendo que no existe algo más allá de lo que serían los individuos, el respeto a los individuos, y ahí pasamos entre la mayoría y el respeto al individuo por el individuo, ¿no? No a la minoría. Es decir, no ni el respeto a la minoría ni el respeto a la mayoría, sino al individuo, ¿no? Que por lo demás se suele entrar en esa retórica, ¿no? Que siempre se está defendiendo a la mayoría o a las minorías, a los grandes oligarcas y demás, y al contrario, es decir, en última instancia lo que se está defendiendo es al individuo, ¿no? Más allá de la condición social sí, más allá de la condición social que puedan tener las personas en determinados contextos. Bueno, Matías. Pues sí, me parece importante lo que has dicho de que el pragmatismo, bueno, yo no creo que sea subjetivo, pero sí que es relativo, ¿no? Porque hay que definir un criterio según el cual tú estableces que algo es práctico. Porque, por ejemplo, si definimos, porque primero hay que definir un fin, entonces según este fin habrá medios que son prácticos o no, y yo creo que eso es objetivo. Es, por ejemplo, en lo que se basa la ley natural. Si el fin es la máxima libertad, entonces podemos decir que estas leyes naturales, estos derechos, amparan de manera práctica y por lo tanto utilitarista este fin. Pero claro, que es lo que digo, no puedes reducir todo al pragmatismo porque hay muchos criterios y lo que tienes que hacer es establecer según qué fin es práctico, qué medio. Pero vamos, que yo por eso creo que se puede argumentar que en cierta manera las leyes naturales son bastante prácticas y de hecho si no lo fueran no creo que las defendiera nadie. Antes de darte la palabra, Miguel, Alex, por alusiones tienes preferencia siempre. Como es la primera Muy reunión. bien. Vale. Así que puedes hablar y se te da el turno de palabra antes de que siga el turno del siguiente. Pero bueno, ya que está, pues Miguel Entonces, tiene el perfecto. turno de palabra. Creo que tú, cuando pusiste el ejemplo del trigo, Oscar, tocaste algo que se llama la ley de rendimientos decrecientes, ¿no? Que entonces resulta que no cuando hacemos algo de más es más beneficioso. Por ejemplo, el arroz con pollo, porque le echamos más arroz no va a quedar mejor, o porque le echamos más pollo. Va a llegar un punto en que el arroz que le echemos es suficiente en comparación con el pollo que tengamos. Entonces, bueno, ahí es donde hay que aplicar lo que estamos diciendo de las leyes naturales. ¿Cuánto tanto beneficia una acción a la sociedad o al individuo para entonces aplicarlo y que realmente se beneficie de eso que se está aplicando? Pues sí, justamente la red de rendimientos decrecientes actúa, ¿no? En todas las actuaciones o en todas las interacciones que realizan los seres humanos. La cuestión es que no es algo abstracto, ¿no? Es algo subjetivo. Y ahí creo que es clave que interpela un poco a Matías. Es decir, para mi punto de vista es subjetivo, ¿no? El elemento último de la actuación o de las ponderaciones de los elementos que entran en interacción o que ocurren en la realidad. La cuestión es, y siempre se hace este apunte, es decir, pueden llegar a ser objetivos en tanto en cuanto las relaciones intersubjetivas van a fundamentar algo más allá de lo que los propios sujetos pueden pensar, por así decirlo, ¿no? Es decir, que sería, por ejemplo, el precio del trigo en el mercado, ¿no? En la bolsa. Eso, pues, de alguna manera es objetivo, porque tú vas ahí y lo ves. Pero no se ha consolidado más allá de las interacciones subjetivas de los individuos a la hora de realizar el intercambio. Bueno, Darío. Bueno, no sé si Alex te iba a contestar directamente a lo que estabas diciendo, entonces, si quieres hablar primero. Si quieres, habla tú primero y luo yo hablo. No, pero lo digo porque yo creo No que se iba a peleen, no se peleen por la palabra. Por tema, favor. entonces. O sea, para no cortar el hilo. Por eso te lo digo. Vale. Pues si quieres, hablo yo primero. Pues por lo que estábamos hablando, de si ya entendemos el derecho natural como algo objetivo, como un marco metabolitivo donde nos establece dónde nuestras voluntades hasta dónde pueden llegar para que
en los casos donde una podría imponerse sobre otra, ya sea la propiedad, la libertad, nos diga hasta dónde podemos negociar los estadios de nuestra voluntad y hasta dónde no. Si dentro de esta noción de derecho natural podría haber un cierto espacio para el utilitarismo. Por saltando un poco más adelante al capítulo de Nozick, al final la defensa que hace Nozick del Estado es una defensa ciertamente utilitarista, de que, aunque ontológicamente podríamos entender que el Estado surge fruto de la violencia, de la imposición coercitiva, de los bandidos estacionarios sobre los bandidos itinerantes, al ser una especie de optimizador paretiano, si estamos en una situación de equilibrio Nash, donde de forma voluntaria, supuestamente, no nos podemos poner todos de acuerdo, ya que existirían pequeñas diferencias que impedirían la conquista de una estabilidad social, de una situación que se evite la violencia, por medio de la coerción, de un supuesto estado mínimo, se conseguiría evitar estos pequeños problemas. Por medio de la aparición de un agente que causaría un daño menor a la ausencia de este agente, pues podría existir dentro de una teoría de derecho natural esta justificación utilitarista. No sé si estaréis de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, sería, por así decirlo de una manera, de entender o de elegir entre dos medios, ¿no? Es decir, que son irresolublemente diferentes o contrapuestos, ¿no? Creo que es más o menos lo que estás planteando. Porque ante una situación en la que no puedes ponderar, ¿no?, algo muy elevado o hay una contraposición muy evidente, pues podría ser un medio, ¿no? Pero que no es la norma, vamos. No sé. Bueno, yo lo que... No, lo que iba a decir antes. Simplemente dejé hablar a Alex antes porque antes estaba mirando una cosa en directo y medio perdí el hilo y quería comentar una cosa. Y no sé si lo habían dicho ya y tal. Entonces, para ver un poco qué opinan, porque yo creo que hay una cosa que incluso... Es verdad que me lo leí hace un par de días, entonces, pero me suena que Rothbard lo comenta un poco incluso de soslayo y me parece súper importante, que critica también al utilitarismo un poco por imposibilidad, entre comillas, en plan, calcular el máximo bienestar posible para todas las personas, pues al final no sabes cuándo las personas están en un estado de bienestar. Es decir, ¿cómo conoces que esas personas están en un estado de bienestar o no? No puedes conocer sus preferencias en todo momento, todo el rato, ¿no? Tiene un poco de conexión un poco también con la teoría de imposibilidad y demás, pero hay muchas veces que yo no sé... No, sí. Lo que estoy diciendo un poco es eso, que cuando yo como no conozco siempre tus preferencias, no sé cuándo esa preferencia está, se cubre esa preferencia o esa necesidad, entonces no sé cuánto bienestar tienes, no se puede medir el bienestar y no se puede y mucho menos el bienestar de todas las personas. O sea, no sé qué opinan sobre esta parte en concreto. Sí, justamente, no sé si Matías te aviso, pero justamente no se puede ni medir ni sumar, ni se puede saber en todo momento. Y es posible que en una situación tú tengas una preferencia que sea totalmente contraria cuando se vuelva a sumar, ¿no? Es decir, si ya hemos hecho una ponderación que se va estableciendo y sería, no sé, un 10, y justo cuando la persona que va a establecer la norma o va a hacer la política va a sumar, a lo mejor no es un 10, sino un 5. Entonces ya está viciado esta suma, ¿no?, que no se puede hacer, pero bueno, creo que... Y aparte de eso, si yo tengo unas preferencias opuestas a la tuya y tú formas parte de la mayoría, ¿por qué tus preferencias son superiores o prioritarias a las mías, ¿no? ¿En qué se justifica eso? Al final, pues sí, partimos de la premisa de que la mayoría esté bien es bueno. Y la pregunta es un poco ¿por qué, no? O sea, De hecho, la mayoría, es decir, un día piensa una cosa y al día siguiente la contraria, vamos. Esto lo hemos visto o lo podemos ver hoy en día en cualquier noticia. Bueno, Matías. Bueno, respondiendo a Darío, que yo creo que la política y sobre todo las políticas económicas no tienen como propósito garantizar el bienestar al individuo porque no pueden y ninguna lo puede hacer, pero yo creo que el objetivo prioritario debe ser proporcionar los medios para conseguir ese bienestar. Y yo creo que eso sí que se podría considerar como
algo utilitarista, simplemente una política que permita que cada individuo obtenga los recursos necesarios para construir su proyecto de vida, que es de hecho algo que ha dicho Rothbard en este libro alguna vez, ¿no? Sí, pero eso no es puramente utilitario, diría yo, ¿no? En plan, Es hay que es relativo, claro. yo diría que no es lo mismo otorgar, entre comillas, ¿no?, el mayor bienestar posible a la mayor cantidad de gente que darle un marco de libertades a la gente en la que puedan conseguir ese bienestar. Ahora, Pero en ellos va esa decisión de ir a por ese bienestar o no. Pero Eso ya me da el igual. bienestar no se concede ni se puede dar porque es Claro, algo ahí está. abstracto. Pero esa es la crítica precisamente también. Vale, vale. Que tampoco lo puedes Pues medir ni esas estaría, cosas. Claro. sí, porque estaríamos hablando de la teoría de valor subjetivo. Es subjetivo para cada quien, el valor que le puede dar a cada situación siendo la misma persona. Las tres primeras cucharadas de helado no van a ser iguales de satisfactorias que las tres últimas. Entonces, más tarde te va a decir, no, el helado para mí no es ningún estado de bienestar porque ya estoy hasta aquí de helado. Bueno, no sé si quieren ya a darle rienda suelta a los palos que le da a Mises. Bueno, pero para quien no conozca a Mises, pues es no el padre, pero sí creo que no hierro en decir que es el economista más importante de la escuela austriaca. Se podría discutir si es Hayek por repercusión, ¿no? por ser el más nombrado o incluso el que ya gana el premio Nobel, pero Mises es el que le da a lo mejor un fundamento más teórico, de más peso teórico a lo que son los principios de la escuela austriaca. Incluso en la batalla contra el socialismo, pues es el que da el primer paso o el primer paso de peso. Incluso es profesor de Hayek, es incluso el mentor del propio Rothbard. Por ahí un poco que le quiera pegar un poco con más dureza que lo que termina siendo el resto de los que nombra en la obra. Pero bueno, por ahí hay cuestiones que hemos hablado en relación a lo que sería la ley natural, que podría llegar a... Bueno, es objetiva, ¿no? En tanto que no podemos camuflar o mover según qué aspectos, y debe entenderse como universal, ¿no? Y el propio Mises pues entiende que no existe una ética objetiva, que siempre está fundamentada o se fundamenta en el derecho subjetivo de los individuos, lo que los individuos entienden como que está bien, por así decirlo. Y bueno, esto desde mi punto de vista es fundamental. Yo creo estar de acuerdo con Mises, a lo mejor no al llevarlo al extremo, no como creo que lo muestra Rothbard, pero sí en un medio de conocimiento. No el hecho, que discutiremos después, de cómo se disocia el propio Mises entre ser un ciudadano y ser un economista, que esto lo hablaremos, sino en el hecho de fundamentar la realidad como un hecho subjetivo, que es lo que dice Mises, ¿no? En última instancia, ¿no? Las valoraciones de los fines, de los medios, aunque no sean económicos o no económicos, son subjetivos. Es así que la justicia también es subjetiva, es así que también las relaciones sociales son subjetivas, la idea de belleza es subjetiva, bueno, la cosmovisión, por así decirlo, es subjetiva. Pues eso es lo que viene a mostrar Mises, y contra lo que es decir, atentando frontalmente contra la ley natural, por así decirlo. Pero por ahí hemos hablado también que hasta cierto punto llega a confluir, ¿no? El tema es cómo nosotros llegamos a entender en qué puntos confluye y en qué puntos no confluye. Que sería subjetivo también. Un poco refuerza. No sé qué opinan. ¿No? La contraposición entre la subjetividad última de Mises, ¿no? Siempre la relación de fines y medios constante entre el individuo y la cosa última, ¿no? Que sería el fin, eso que lo mueve, la acción humana, ¿no? Precisamente es eso. Y la ley natural, que ya es última, y que quien contrapone la ley natural está atentando contra el propio individuo, contra la propia sociedad, contra la propia justicia. No sé, Mises tenía razón, no tenía razón. Si no gana, yo qué sé, para mí es fácil. No sé, los rothbardianos se bajan del carro. Es que depende del punto de vista de que se vea.
desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista Es del que individuo. pero que el tema es que Messi no hace una distinción última entre economía, sociedad o cosmovisión. Es decir, para él está todo integrado. Sí es cierto que hay cosas propiamente económicas que atienden a la escasez. Más allá de eso, nada. Más allá de eso sería la acción humana. Claro, pero que él no la haga no nos impide que podamos nosotros entonces discernir sobre si él puede estar equivocado o no. Eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, ¿desde qué punto de vista se va a hacer esa cosmovisión en el estudio de algún punto específico? De lo que parte el autor, bueno, podríamos decir que yo creo que él lo proyecta desde un punto de vista social, pero la sociedad lo compone individuos al final del día. Pues sí, por alusiones creo. Pero a ver, la cuestión es que él lo que empieza a hacer es una especie de disociación que a mí no me parece correcta, pero más allá de eso, que lo discutiremos creo que después. Creo que se puede hacer un juicio subjetivo de lo que sería la relación entre fines y medios, más allá de lo que entendamos como bien o mal, ¿no? Está esa relación. Pero bueno, pasamos al turno de palabras. Están estructurados por el orden en el que llegan, así que Matías. Ya pasa al siguiente, si no hay alusión directa, pues seguimos el orden hasta que terminemos. Yo quería hablar sobre esta contraposición aparentemente antagónica entre subjetivismo y objetivismo. Y yo creo que si aceptamos el principio de que existe una moral objetiva que define qué es lo correcto en la sociedad, en última instancia también tendremos que aceptar que sí que hay cosas que hacen al individuo feliz o próspero de manera objetiva. Lo que pasa que Rothbard aquí, bueno, Rothbard dice que es subjetivo los medios o los fines que proporcionan o garantizan la felicidad a un individuo. Yo creo que no estoy de acuerdo porque entonces contradice su moral objetiva. Lo que pasa es que él da el derecho a actuar de manera inmoral, que actuar de manera inmoral sería actuar en contra de lo que a ti te haría feliz, ¿no? O lo que te llevaría a la consecución de tus logros o de los fines que definas. Pero vamos, también me gustaría preguntaros si veis si existiese una moral objetiva también para la felicidad personal, que no sería la misma para todos, porque no todos somos iguales. ¿Creeríais justificado obligar y forzar a las personas a que actuasen de acuerdo con esas normas morales que le llevan a conseguir esos fines objetivamente buenos para ellos? Y si no, ¿por qué no? Porque si no actuamos de acuerdo con esa moral, entonces estamos siendo inmorales, ¿de acuerdo con qué norma? Esa es la pregunta. No sé si alguien le responde, si no, pues le puedo responder yo. Sí, yo creo que en última instancia llegas a la paradoja de entender que es subjetivo. Aun cuando moralmente se puedan coactar según qué actitudes, ¿no? Por el hecho de no entenderlas beneficiosas para el grupo, o que el agregado de individuos crea que no es beneficiosa para sí mismo, ¿no? Por así decirlo, que sería la moral, de alguna manera. Pero, no sé, es decir, también está la distinción, y esto es muy de la visión católica o cristiana, o incluso un tanto escolástica, ¿no? Por así decirlo, en ese término más general, entender bueno, aristotélica, ¿no? Del vicio y la virtud, ¿no? Si tú estás coaccionado para realizar las cosas de acuerdo a unos designios últimos, ¿no? A la coacción, pues no hay ni vicio ni virtud, ¿no? Porque tú estás actuando de acuerdo a lo que te están diciendo, no estás actuando porque quieres, ¿no? O porque tienes la voluntad de hacerlo. Si no hay virtud ni vicio, ¿no? Pero lo que te brinda Rothbard es la capacidad de tú actuar de acuerdo a lo que tú entiendes como correcto, ¿no? Que esa sería la virtud. En última instancia, te mueves por virtud y la virtud es la ley natural. Claro, y mi pregunta es, ¿por qué eso es mejor que forzar al individuo a que actúe objetivamente de manera buena y beneficiosa para sí mismo, si es objetivamente bueno?
precisamente porque nadie tiene la verdad última, todos actúan con la incertidumbre de no saber si están actuando bien o mal. O sea, que Con sería el por falta de medios, ¿no? Es a posteriori cuando se hace una visión crítica de la actuación. Y si tuviésemos el conocimiento y la información, esto ya en una situación hipotética, de lo que hace moralmente feliz o próspero a un individuo, ¿habría que obligársele a tomar determinada conducta? Es paradójico porque al saberlo y al inducírselo ya estarías haciéndolo feliz, pero él se cree que no es feliz. Es decir, o sea, es un círculo vicioso. Él se cree que no es feliz, pero cuando lo hace es feliz, entonces no sabía que lo que no estaba haciendo no le hacía feliz. Mm. ¿Me Pero entiendes? deberías forzarle a tomar esa actitud. Es decir, no lo sabe. Él, ni lo sabes tú ni lo sabe él. Es Ya. decir, ¿me entiendes? No habría una linealidad entre las premisas que te estableces porque la premisa anterior también le está haciendo feliz, en tanto cuando tú la haces feliz porque lo fuerzas. Mm. Pero ahí entraría la moral, ¿no? El hecho de entender que tú tienes la potestad para hacerle feliz. No sé. Pero bueno, seguimos. ¿Podría replicar a esto? Sí, claro, claro, ¿Puedo claro. también replicar a eso? Ah, Vale, pues pues que bueno, Steven vaya primero. Alex, bueno, como quieran, pero si ya para seguir la réplica, pues seguimos el orden de interacción. Ah, vale. Sí. ¿Comienzo yo? Ah, perfecto. Yo creo que deberíamos de excluir la idea de felicidad dentro del juicio moral que realizamos, del juicio ético. Porque ya que con nuestras acciones podemos ser tanto felices como infelices realizando la virtud, ejerciendo la actitud moral, y también podemos ser tanto infelices como infelices realizando la actitud inmoral. Por ejemplo, el robo nos puede hacer tremendamente felices porque hemos obtenido algo que ni siquiera nos ha supuesto un costo. Creo que lo deberíamos de expulsar para al hablar de la virtud, entenderlo más como un camino que nos puede permitir a cada uno alcanzar la felicidad, pero sin que sea esta una condición sine qua non, porque claro, si hablamos de sería legítimo a una persona a obligarla a ser feliz, en tanto que esta coerción, que sería obligar a una persona a realizar un determinado acto, ya sería una violación directa del derecho natural, sería una propia contradicción en los términos, ya que ya estaríamos, por el simple hecho de la acción, ya saltándonos una de las premisas. Steven. Perfecto, pensé que iba a decir algo más, entonces por eso estaba callado. Yo quería retomarlos un poquito más atrás, pero Matías me distrajo totalmente con el tipo de argumentos o pensamientos que tiene. Antes que todo, me saludo, Fabricio de Trendón, acá de lo que sería Guayaquil, Ecuador. Hace tiempo que yo estaba con una de sus charlas, sino que el horario me coincide con algo de trabajo, entonces por eso no he podido en las anteriores reuniones. Un gusto, soy miembro actual, coordinador junior de SCL, pues ahorita estoy con ustedes y logro entrar en este tipo de procesos y yo encantado de la vida. Apasionado por la economía y especialmente obviamente hacia la parte austríaca o liberal. Ahora, Un placer. comenzando con el tema de la moral, yendo un poquito de atrás para adelante. Para mí la moral no puede ser objetiva porque todos tendríamos que ser iguales y eso parte de la ilógica del ser humano. Lo que para mí es una cosa, para otra persona puede ser otra cosa. La moral es totalmente subjetiva. No está mal ser inmoral si lo que actualmente uno considera moral o lo que te obliga a que esté considerado moral está equivocado o puede ser aberrante. ¿A qué me refiero? Aquí voy a poner un ejemplo bastante, bueno, tengo dos ejemplos en mente. Para mí lo que es bueno o malo dependerá mucho del contexto, el momento y lugar geográfico e histórico que tú te encuentres. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de, bueno, somos países hispanohablantes, hablamos español, y para nosotros estamos bastante asociados al cristianismo y esa versión de lo bueno. Ahora, si nosotros hubiésemos nacido en una parte, actualmente 2025, o bueno, cuando hayamos nacido en una época unos 20 años atrás, por ejemplo, en un país musulmán, para ellos lo que ellos ven como bueno es diferente a lo que nosotros podríamos tener moralmente aceptado como bueno, pese a que estamos en una misma línea de tiempo. Por ejemplo, actualmente está pasando un genocidio en lo que es Gaza y cada uno podrá tener sus propias versiones o sus propias representaciones históricas, pero
Por ejemplo, para mí eso es aberrante y he visto liberales que lo defienden. Entonces, a eso voy. Dentro de una misma línea de pensamiento, lo que moralmente para uno puede ser bueno, para otro puede ser malo. Unos podrán decir que hay un bien mayor detrás de todo esto y que los que primeros en amenazar fueron la parte musulmana o la parte bueno, de la parte palestina. Otros podrán decir que ni siquiera Israel debería estar ahí, porque seamos sinceros, Israel está ahí gracias a que en el momento le dieron las tierras y los metieron en ese espacio. Las potencias que en el momento, valga la redundancia, tenían el poder para hacerlo. Entonces, cada uno tendrá su propia visión en ese aspecto. Me gustó mucho lo que mencionó Alex, creo que así se pronunciaría, Sí, y sí. me pareció interesante la idea de expulsar la moral del concepto de felicidad, porque eso abre también la pregunta a otra cosa. Y nuevamente la subjetividad, de qué es la felicidad para una persona, cómo es la felicidad para otra. Para unas personas, una felicidad puede ser un poco más simple, teniendo lo justo y necesario para vivir, mientras para otros la felicidad sea el éxito muy arraigado al tener mucho más de lo que conlleva, ya va más allá de lo material, puede ir a, él es feliz siendo mejor ser humano, él es feliz siendo, dependiendo de cada persona. Por eso para mí esto entra de todo dentro de la subjetividad. Y por eso es que me apasiona mucho la economía liberal o el ámbito liberal, porque siento que es el enfoque que valga la redundancia, tiene hacia las personas. En cambio, si nos damos cuenta, las otras es un poco más de números, un poco más otras cosas. Acá verdaderamente te vas un poco a esto, a las personas, que es el eje, para mí, y creo que varios autores también lo mencionan, de todo motor económico. O sea, el humano a través le añade valor a las cosas, como dice en este caso Mises, a través se puede decir que la confianza o el valor que le da a las cosas se genera todo lo demás. Pero bueno, eso es una de mis opiniones. Con gusto los escucho, que tengan un excelente tarde. Ahora creo que hay una encrucijada, no sé si tanto Matías como Alex le iban a apelar directamente a Steven, si no creo que tiene Sí. la palabra... Vale, pues Bueno, creo que yo tiene... más o menos estoy de acuerdo en el discurso general que has dado. Lo que sí me gustaría matizar es que es peligroso definir la moral como algo totalmente subjetivo, porque entonces incurriríamos en un relativismo nihilista en el que es imposible fijar leyes, porque todo es subjetivo y cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Bueno, en el libertarismo también, pero me refiero a actuar y a poner esos pensamientos por obra. Y, por ejemplo, el asesinato estaría bien visto y lícito si alguien lo considera así. Entonces yo creo que es necesaria una moral objetiva en el sentido de que el objetivismo lo que valora no son las opiniones ni los pensamientos, sino los hechos, los objetos, los fenómenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, matar es perjudicial para la especie humana, mires por donde lo mires. No sé, yo creo que va un poco por ahí. La definición de la moralidad que también Rothbard decía, también que tú habías mencionado que depende del contexto y de la historia, pero la moral que él intenta definir es atemporal y universal y aplicable a todas las épocas y para todos los ejemplos, o al menos esa es la pretensión que tiene él de definir una moral con esas cualidades, que para él sería lo adecuado, que sea independiente del contexto, del periodo histórico y del subjetivismo de cada persona. Sí, yo defendería una opinión similar a la de Matías. Yo sé que creo que la moral es en cierta parte objetiva. Creo que la diferenciación que hace Rothbard entre legalidad y moral, dice que hay cosas que son inmorales, pero no necesariamente lo deberíamos de perseguir. Yo prefiero denominarlo como, dentro de la moral, que hay diferencias entre éticas y estéticas. La moralidad ética sería el objetivo, lo que entendemos que está objetivamente bien y objetivamente mal, mientras que lo estético sería lo que nos parece bello o horrible, y aquí ya entrarían las subjetividades, las valoraciones de cada cual. Acerca del tema de que para que existiera una moral objetiva deberíamos de ser todos iguales, yo creo que dos cosas son iguales en tanto que pertenecen a una misma categoría. Y podríamos ubicar a todos los seres humanos, bueno, a la mayoría de los seres humanos dentro de la categoría de agentes intencionales. Y en tanto que todos somos agentes intencionales, debemos de encontrar un cierto marco metavolitivo, más allá de nuestras intenciones,
que nos dijera cuáles son los principios rectores que nos ayudarán a ponernos de acuerdo, los famosos de vida, libertad y propiedad, autonomía, no, autopropiedad del cuerpo, autonomía para iniciar con las acciones que deseemos, siempre que no causemos externalidades negativas sobre terceros y libre apropiación. Porque si no, es lo que también comentaba Matías, sería imposible encontrar una forma de argumentar que un robo estaría mal, porque si no sería una imposición de una voluntad subjetiva sobre la de otra. Uno de los hechos uno de los relatos más antiguos que tenemos sobre rebeldía es la de Antígona, la obra de teatro de Sófocles, donde cuando su tío Creonte le dice: ¿acaso no conocías las leyes de la sociedad? Está prohibido que entierres a tu hermano. Esta le respondía que existen leyes objetivas y superiores a las de la ciudad. Y si no hubiera, que eran las leyes de Zeus, previas al gobierno de los hombres, si no hubiera dispuesto de esta herramienta discursiva, de este elemento superior a la arbitrariedad del gobernante, que es una ley moral objetiva, no creo que fuera posible una rebeldía, ya que tendrían la misma legitimidad los guardianes de un castillo de defenderlo que los bandidos a asaltarlo. A ver, yo hasta cierto... Hay unas máximas, es decir, más allá de la subjetividad, creo que se fundamentan unas máximas dentro de la interacción, que son las que has comentado, Alex, pero más allá, es decir, la manera de realizar una... es decir, la propia epistemología se construye en base al individuo, al hecho subjetivo. Es decir, no todas las categorías son iguales. Un robo aquí no puede ser, o posiblemente no sea lo mismo que un robo en algún otro lado del mundo, y por lo tanto no podría haber un fundamento último de lo que sería el robo. Sin embargo, todos estamos de acuerdo con que el robo estaría mal. No, es decir, no sería la cuestión del robo en sí, sino de la manera en la que conseguimos el robo. Creo que es el punto en el cual entendemos que es subjetivo. Evidentemente, la cuestión sería llegar a ponderar las cuestiones que establecemos como mal, pero es que nunca son últimas, sino son un medio, y no es el fin último, ¿no? Por así decirlo. No sé, yo creo que el ejemplo del robo o incluso de la pena, ¿no? Pues ¿cuál es la pena más justa? Es subjetiva, no se puede establecer como objetiva. O así yo entiendo, y creo que va más o menos en la línea de lo que hablaba Steven. Es decir, la manera en la que concibes el mundo no es unívoca. No está o no se reproduce en todos los lugares igual, o por igual. No sé. Claro, no esos sean dos temas distintos, la determinación de la legitimidad de un acto y la ponderación de la pena, pero yo creo que cuando estamos hablando sobre si existen actos legítimos o legítimos, aunque la consideración del mismo difiera si lo realizas en Europa o lo realizas en otra parte del mundo, no creo que la existencia de distintas matrices morales nos deba de llevar a tesis subjetivistas, sino que la contraposición de estas nos haga ver que existen matrices morales superiores a otras al adecuarse más o menos de acuerdo a la ley natural. Que una donde exista un rechazo abierto al asesinato, al robo y a la estafa, sería una matriz moral objetivamente superior a aquellas que las tolerara en distinto grado. Es complicado. La cuestión, podríamos poner el caso en el cual se pondera dentro de una sociedad la vida del individuo por cuestiones de orgullo, ¿no? Es decir, que muere por orgullo familiar, ¿no? O que es asesinado por orgullo familiar. En última instancia es voluntario y está atentándose contra su vida, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Digamos que hay una afrenta y él tiene que salvar el orgullo familiar con su vida. De alguna manera esto es voluntario y de alguna manera atentaría contra esa ley natural de el respeto a la vida, por así decirlo. Pero bueno, ahí tendríamos a entender que la muerte, que no es la muerte, si es voluntario o es involuntario, si hay una presión, si no hay presión, y eso de alguna manera también lo veremos con Nozick, ¿no? Que no sigue la misma línea, pero llega a entender con los errores que comete, llega a entender esto de alguna manera también, pero no sé.
sea, a lo mejor son Ahí cuestiones que... precisamente, Oscar, disculpa por interrumpirte, pero justamente el ejemplo que das, Oscar, entra algo que ya pasó en la humanidad. Entre Grecia y Roma en esa temporada era legal y totalmente justo el tema de la venganza. Si yo deshonraba a tu familia, tú como hijo, tú como pariente, podías vengar a tu padre y era totalmente visto como moral y era parte de precisamente sus derechos. Incluso tenían relatos sobre este tema acá, que obviamente si trasladamos eso ahora, no tiene nada que ver, pero imagínate una sociedad donde se te vincule al hecho de que tú tengas que vengar el honor familiar. Entonces, no es algo muy ajeno a la realidad humana, ya la hemos vivido, ya lo hemos pasado y eso atenta ante las leyes naturales. Nuevamente, por los conceptos que nosotros le damos a lo bueno y malo, dependiendo de dónde estemos, que es a lo que yo iba. O sea, yo entiendo que matar, robar, son como que fundamentos principales que se puede decir que están en un orden, que son universales, por así decirlo, hasta cierto punto. Pero precisamente retomando esta idea de que las personas en el tiempo, en el espacio que se encuentra, en el lugar, le da ciertos grados de importancia o más oportunidades a otras cosas, es lo que yo quería llegar a opinar más que todo. Y lo último que menciono mientras estábamos conversando entre todo esto, y creo que ahí ya se me tengo que dedicar 100% al trabajo, creo que es mi visión de que tal vez hay conceptos que por la necesidad de orden a la vida lo hemos encasillado en algo objetivo, aunque su naturaleza sea más subjetiva, lo cual para mí no está mal. Por ejemplo, esto de que se tiene que definir que robar o matar es malo. Es natural para dar un orden a la vida, si no la vida será totalmente caótica. Se podría hacer lo que uno quiera y no hay ningún tipo de ley. Por eso que precisamente las leyes, eso sí, las leyes son totalmente objetivas porque tienen que ser entendibles y aplicables. Pero si vamos a la naturaleza de lo que ellos intentan, o sea, de lo que las leyes intentan, digamos que gobernar, para mí ahí sí ya entras dentro de la parte de subjetividad. Que por eso, y destaca mucho lo que tú decías, Oscar, también, de que por lo que penan, por ejemplo, en mi país, que es Ecuador, la pena de muerte, pues que están 8 años. Posiblemente en otros países mucho más dictaminantes como lo que es China, esté mucho más arriba. En Cuba, robar una gallina te mete a la cárcel. Tú en otro país del mundo pagas la gallina y no te meten en la cárcel, pero en Cuba literalmente son como 15, 20 años, lo cual no sucede en otras partes del mundo, que es nuevamente el tema de mi ejemplo principal, que es, dependiendo de tú te encuentres, lo que moralmente te puede llegar a afectar o lo que tú consideras como malo o bueno va a tener mayor o menor importancia, que es, digamos, que la idea del concepto que yo quería dar, no indicando que las leyes o lo demás tienen que ser subjetivos, sino como lo mencionaba anteriormente. Un gusto con todo. Pues gracias, Steven. No sé si alguien quiere seguir el hilo del tema. Si no, pues podemos dar el salto ahí, porque nos hemos enfrascado un poco y al igual lo que sería pertinente es pasar por aquí en alguna especie de seminario online o traer este tema en concreto o temas de legislación o sí, de ley natural y demás. Si no comentan, cerramos este punto y pasamos al siguiente. Voy a hacer 3 comentarios rápidos, pero para que podamos darle continuidad. Primero es felicidad. Hablamos de felicidad varias veces, pero a veces no diferenciamos de felicidad y estar contento. A lo mejor robar no te hace feliz, pero te pone contento. Entonces, a ver, la felicidad es una decisión. La felicidad es algo que decidimos ser, es un estado del ser. La felicidad es un estado del ser. Mientras que estar contento, triste, agobiado, es algo externo que nos sucede y nos lleva a ese estado. Pero la felicidad es un estado del ser. Eso por un lado. Por otro lado, Alex estaba comentando sobre lo del robo, que estaban permitidos por uno y estaban permitidos por uno robar y por otro permitidos defenderse. Y que las leyes están entonces para regular eso. Pero tal vez en algunos casos, y esto no quiero tocar muy profundo, en algunos casos las leyes son contraproducentes y es la legitimidad la que daría entonces las luces para que una acción se lleve a cabo, más allá de la legalidad o no. Y por último, para continuar, es introducir un tema que tal vez sea más importante que la moralidad de las cosas, y es si lo que hacemos mejora tanto al individuo como a su entorno. Y esto es una filosofía japonesa que traduce al Kaizen. Al Kaizen no le importa las leyes, no le importa, sino que logre mejorar
el entorno y el individuo. Si lo mejora, está bien. Si lo desmejora, está mal. Si hace que ese entorno mejore para el desarrollo, está bien. Si hace que eso no mejore y va en detrimento de la salud y de la propiedad de los seres humanos, simplemente está mal. Es para mucho, mucho rato esto, pero yo no quería dejar que pasara la oportunidad para comentarlo. Gracias, Miguel, por ese punto de filosofía asiática. Bueno, son temas así que a lo mejor son súper importantes y como bien dices, en un momento no se pueden sacar todo el juego que tienen, pero lo podemos traer en otro momento. Incluso seguramente habrá algún manual o demás de esa filosofía y por ahí la podemos traer por aquí. Pero bueno, seguimos con Hayek. Sí, está un libro de Masaki Imai, el autor del libro sobre eso. Escríbelo por ahí porque tú sabes. Sí. Bueno, vamos con Hayek y la principal crítica que le dan es por tibio, vamos, que sería como el rayo de la época. Entonces, No bueno, le digas eso a Alejandro, que se defiende rayos con rayos y centellas, le decían. pues bueno, yo más o menos igual. Pero bueno, el eje principal de la crítica es la idea de coacción que utiliza Hayek en los escritos antes que tiene sobre esta cuestión. Los escritos antes de Derecho, Legislación y Libertad, que a pie de página, la última página de este capítulo, pues lo viene a señalar, ¿no? Como que felicidades, Hayek, porque has mejorado en tu relación, en tu interacción con Bruno Leoni y los principios que de ahí has deducido. Pero bueno, hablando del anterior Hayek a este título, que creo, si no es el último, es el penúltimo, pues lo que le viene a criticar es la idea de coacción que tiene, ¿no? De coacción como un elemento bastante amplio que abarca tanto la coacción física como la coacción más social o lo que puede traducirse de alguna manera con la sanción, la sanción social o la coacción no física o no material. Bueno, Darío. No, y bueno, tú hablas de la primera crítica que hace, que es un poco la base, que es la definición de coacción. Y también es relevante la crítica que le hace a nivel, pues, de lo que aporta Hayek, que es la idea de que no está en contra de que haya unas funciones del Estado, ¿no? Dedicadas a limitar la coacción, que es un poco lo que tú dices, ¿no? Peca de tibio. Y claro, la contradicción yo creo que es manifiesta, porque estás al final diciendo, incluso proponiendo que exista un pequeño estado de bienestar que al final se financia mediante impuestos, que es coacción, para limitar la coacción. O sea, más coacción para reducir la coacción. Un poco esa contradicción es la que finalmente expone Rothbard y para mí es clave para entender la crítica. Darío, y bueno, Darío y el resto. ¿Y no sería entonces tal vez la dosis hormética que hace falta para la organización? La dosis hormética es, en biología, en la naturaleza, la dosis hormética es que un poquito de algo, tal vez, o incluso de veneno, un poquito de veneno, sería más beneficioso que contraproducente. Eso es lo que llamamos la dosis hormética. O sea, que te Sí, le introduzco o sea, la idea para ver si la discutimos, pues. bueno, o sea, un poco rebatiendo la metáfora, ¿no? Porque al final la dosis hormética sería para adaptar a tu cuerpo, ¿no? Entonces, te adaptas a la coacción, o sea, no termino de entender el punto del todo. Lo que te digo es utilizar un poco de coacción para la organización de la sociedad. Uh-huh. Una dosis mínima de esa coacción a la que infiere Hayek. ¿Y cuánto es una dosis mínima? Bueno, justamente de eso se trata. Eso se llama en biología, ahí se me escapa el término, pero tiene un término, que hay que ir haciendo el ajuste a ver hasta dónde beneficia. Hasta dónde, no, es una idea. Yo no estoy diciendo que yo tenga razón, solamente estoy poniendo la idea a prueba y luego se discute. Pero El entonces umbral de tolerancia. Un umbral de tolerancia podría ser, sí.
que es una dosis hormética, Ujú. hacer más ejercicio por más tiempo no te va a traer mejores resultados. Tal vez hacer ejercicio por un corto espacio de tiempo te trae mejores resultados. Entonces, podría también, y digo podría porque esto es interacción humana, esto no es biología. ¿Hasta dónde sería lo realmente necesario esa dosis hermética para la organización de la sociedad? Claro, el punto Sí, es pero ¿y que por qué? Bueno, en sí, el punto habla, medio Matías. está la virtud, ¿no? En el punto medio está la virtud, es un poco lo que quieres decir, pero yo creo que en el libro, precisamente, Rothbard lo que dice es que el punto medio está en la anarquía. El punto medio sería la anarquía, aquí la virtud. Sería la dosis adecuada, vamos. Mm. Vamos a seguir los turnos de palabra. Porfa, Alberto. Yo se la cedo a Darío si quiere terminar de contestarle a Miguel. ¿No? Vale. Lo de. A ver, a mí personalmente no me gusta meterme ningún tipo de veneno en el cuerpo, por mínimo que sea. No sé tú, Miguel. Pero yo creo que lo importante que dice Rothbard es que desde que dejas entrar un mínimo de veneno, sea este el estado, luego tiene la manía de incrementarse, salen más cabezas a la hidra, o sea, nunca deja de expandirse y siempre se mete entre todos los intersticios, como dice Jesús Huerta de Soto, siempre tiende a ulteriores dosis de estado y de más intervención, entonces no es una solución que, bueno, que por ejemplo Rothbard apoyaría. Mm, Claro, claro, es que yo estoy introduciendo un término biológico natural a algo social, pero es solamente una idea que quería plantear y la ponemos a prueba, solo era eso. Bueno, Alex, bueno, quería apuntar que más allá de que sea veneno o no, lo importante es la voluntariedad, porque como dice Matías, la química es veneno y la cerveza también. Pero bueno, tú te la bebes si quieres, si no, pues la dejas ahí. Alex. Claro, lo que apuntaba Alberto es muy interesante. La crítica que le hace Rothbard es que el estado mínimo es imposible, ya que este, por las lógicas internas del mismo, acabaría expandiéndose. Que es muy similar a la crítica que realiza Nozick a los anarcocapitalistas en la primera parte de Anarquía y Utopía, que es que la desaparición del Estado y la creación de comunidades políticas de libre adscripción haría que por medio de la infraponderación del daño ejercido a otros y la sobreponderación del daño ejercido a los mismos, esto genera unas asimetrías que acabarían formándose una única agencia que sería en la práctica un Estado. Es decir, que la ausencia de Estado también desembocaría en la presencia de un Estado. La cuestión es si alguno de los dos métodos se podría sortear para que o en el estado ideal no existiera o en el mejor que no siga creciendo, pero creo que el problema es el punto de partida con el que empieza Rothbard y también empieza Hayek, que es suponer que en una sociedad el ejercicio de la violencia es racional, que por medio de la organización voluntaria podríamos a realizar un uso más racional de la violencia que con el Estado, o la tesis contraria, que sin una violencia hegemónica racional, el resto de la violencia sea irracional. Yo creo que ambas son incorrectas, que el uso de la violencia siempre es pasional, ya sea desde los individuos hacia otros individuos o desde instituciones, ya sea políticos o fuerzas armadas, y que lo que podemos hacer es reducir ese grado de irracionalidad, pero nunca expulsarlo. La violencia contra humanos, ¿no? Porque, por ejemplo, utilizamos la violencia para sobrevivir. Esclavizamos pollitos. Bueno, Steven, quiero abrir la veda ya. Si le quieren pegar a Nozick, también. Ya. Vamos, que más o menos Lo ya le último, enseñé un poco. para comentarle a Miguel precisamente, que Vamos a pegarle a Maduro. ¿Cuándo le vamos a pegar a Maduro? muy similar, era esto de lo mínimo, cuánto es lo mínimo que una sociedad aguanta. A modo de ejemplo, ¿qué a ustedes les parece precisamente lo que pasó con El Salvador? El tema de la reelección indefinida, que ya se aprobó en ese país. Y, o sea,
lo que anteriormente ya se había hecho, que en teoría salió bien, le salió bien la jugada a Bukele, que fue invertir recursos del Estado, de los ahorros de los salvadoreños, en criptomonedas. Que ahorita sabemos que le salió bien, pero fue arriesgado. Ahora, ¿cuáles son sus posiciones referente a estas dos situaciones? Porque ahí hablamos también, justamente como dice Miguel, lo que una sociedad puede aguantar. ¿Por qué? Porque hubo confianza y la sociedad aguantó que tus recursos, tus jubilaciones, todo lo que habían ahorrado, se vaya a criptomonedas, que en su momento, o sea, tú sabes que eso está como al aire. Y lo segundo es la parte de lo que ahora nuevamente se le permitió. La sociedad salvadoreña aguantó la posibilidad a la reelección indefinida, cosa que ya se ha visto en otros países, ya sabemos que terminó en tiranías, como la de Maduro, como la de Nicaragua. Entonces, por ahí va mi pregunta. Steven, yo creo que es legítimo, lo que pasó es legítimo, porque el Congreso legitima lo que la gente desea. Y el presidente Bukele fue electo con más del 80% de los votos y ese Congreso también fue electo con ese porcentaje. Entonces, está legitimando simplemente lo que la gente desea, lo que el pueblo de ese país desea, por un lado. Y por otro, que se perpetúe no tiene nada que ver con democracia. Se puede perpetuar electo o sin elegir, se perpetúan y ya, un golpe de Estado y se perpetúan en el poder. No tiene que ver con democracia, absolutamente. Entonces, yo creo, y tercero, eso yo creo, si el presidente Bukele o el que sea tiene realmente el deseo de mejorar su país, esa continuidad va a hacer que lo logre. ¿Por qué? Porque no estaría cortando el mandato para que venga otro, deshaga todo lo que aquel hizo, viene otro y van a estar en ese quita y pon de las leyes y de las situaciones que hayan mejorado. Entonces, esos tres puntos. Primero, la legitimidad que tiene, lo que pasó en El Salvador. Segundo, la democracia no garantiza que alguien se quiera quedar como dictador o no. Eso no tiene nada que ver, no viene de ahí. Y tercero, entonces, que le da continuidad al mandato y a las ideas que deseen, si realmente lo desean hacer, mejorar los países. Bueno, yo creo que siguiendo la línea de toda la argumentación, es decir, más allá de los medios, lo importante es la legitimidad que se arroga el mandatario, ¿no? Tanto para prorrogar la capacidad que tiene para ser reelecto, como para encontrar los medios por los cuales él se va a legitimar, ¿no? Tal vez no sea necesario que sean unas elecciones, ¿no? A lo mejor con el voto delegado se podría votar o es necesario unas elecciones. Por ejemplo, aquí en España, para según qué normativas, pues se tiene que hacer un voto en el Parlamento, se tiene que llevar a nuevas elecciones, se tiene que reelegir y se tiene que volver a votar, ¿no? Simplemente, y dada la gravedad o la gravedad que yo estimo de lo que ha pasado en El Salvador, pues no se ha hecho este reconocimiento general, ¿no? De la sociedad, por así decirlo. Si es que, en última instancia, la democracia es el reconocimiento último de la sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en España, si vamos a las tasas de abstención, ¿no? Pues son bastante grandes. Y esa gente también son ciudadanos, ¿no? De alguna manera se están representando dentro de la vida pública sin votar. Pero bueno, esto sería harina de otro costal. Y bueno, va en la línea de las críticas que le hace a Hayek al principio, pero yo quería volver sobre la idea de coacción, ¿no? Y de cómo la concibe Hayek, ¿no? Porque Hayek pone en el mismo saco la coacción que realizas tú al mirar mal a una persona, por ejemplo, o llevándolo un poco al extremo, con la agresión física, ¿no? Por así decirlo. Y es lo que le va a reprochar Rothbard, ¿no? Como que si tú no contratas a una persona por según qué circunstancias, estás coaccionando a esa persona. Y le dice a Rothbard, no, tú tienes derecho sobre tu propiedad para no contratar a esa persona si lo estimas conveniente, ¿no? Prima es tu derecho como tal, última, la propiedad, más allá de lo que socialmente se puede entender como coacción, ¿no? Y incluso la coacción está implícita en todas las relaciones humanas siempre, ¿no? Sería un poco llevarlo
al absurdo, como incluso lo lleva la izquierda woke a día de hoy, ¿no? Es decir, me mira mal porque tengo cierta talla, o me siento agredido por tener cierta talla, o temas así, ¿no? Pues que casi Bueno, que también hay derecha woke, ¿viste, Oscar? claro, es que incluso pues, podríamos verlo en ese estilo, ¿no? Si me siento agredido aun cuando no hay una agresión directa o implícita, sí, explícita, ¿no? Parece como que está implícita en la actuación. No sé, entraríamos ahí también en un relativismo, no subjetivismo, porque trasciende, ¿no? El hecho de lo que puedan entender los individuos, porque está, como dice, la insultada y la que se siente insultada, ¿no? Cuando, no, a la que le dicen el piropo y la que se siente insultada, que es un poco ilustrativo, ¿no? Esa visión de la situación, que es más o menos lo que le reprocha a Rothbard. Pero se nos está echando el tiempo encima y no sé si querían dar un pequeño apunte cada uno de las críticas generales que le hacen los autores y pasamos con el último, que sería la estrategia a favor de la libertad. No sé qué les parece. Les dejo la palabra a cada uno, los que quieran interactuar, y damos la parte y sí, damos el salto a la última parte y con esto terminamos. Creo que terminaremos por todo lo alto el hecho de que esta estrategia es muy ilustrativa porque nos ayuda en el día de hoy o de cara al futuro. Pero bueno, algún voluntario. Si no, damos el salto sin problema. Podemos volver después al final, que siempre tiene la palabra el último. Adelante, el siguiente. Siguiente Vale, punto. pues nos vamos con una teoría de la estrategia a favor de la libertad. Y de alguna manera esto está muy sonado hoy en día por la idea de la derecha unida o demás, que está por ahí en Estados Unidos sobre todo muy arraigada, incluso en Sudamérica con el propio movimiento de Milei, ¿no? que abarca desde más libertario a lo mejor a una derecha más conservadora, incluso tradicionalista. Por ahí tenemos ese discurso en Laje desde hace mucho tiempo, hace unos años que lo lleva. Y bueno, no sé qué les parece en general, vamos. Bueno, Darío. Sí, bueno, yo sobre este punto quería hacer una pregunta, porque no sé si le entendí mal o verdaderamente aquí Rothbard creo que se contradice, ¿no? Porque él empieza un poco el capítulo, si no me equivoco era al principio, diciendo que evidentemente pues el que es libertario tiene que hacer moralmente todo lo posible por ese mundo ese mundo libertario, ¿no? Incluso al principio como que deja caer que de cualquier manera, ¿no? Que luego lo justifica, pero voy un poco desarrollando para intentar explicarme. Al principio parece que lo dice de eso, de cualquier manera, incluso intenta decir que el argumento de el fin justifica los medios es falso, porque lo único que podría justificar un medio es el fin, ¿no? Y ya para mí ahí, Rothbard, esa premisa es falsa, ¿no? Yo creo que tanto los medios, o sea, los medios, cuando son acciones, pues tienen su valoración moral y no siempre es por el fin que consiguen. Pero más allá de eso, creo que se contradice porque él mismo después dice que, por ejemplo, asesinar a alguien para obtener ese mundo libertario sería malo porque contradice los propios fundamentos de las ideas de la libertad. Y claro, él mismo crea unas ideas basadas en una ética que él mismo desarrolla. Entonces, claro, o sea, me refiero, esos medios no estarían justificados porque son inmorales bajo su propia moral. Entonces, efectivamente, el fin no justifica los medios y él mismo se está contradiciendo, ¿no es? O sea, si no lo entendí bien, se los pregunto porque me gustaría entenderlo, pero si no, yo creo que es una contradicción bastante clara que tiene aquí Rothbard, y no sé qué opinan. No te desilenciaste, Oscar. Sí, es que bajé la mano y pensaba que era lo de... Pero bueno, yo creo que comete un error porque da por sabido las funciones axiomáticas de la acción, lo que sería la praxeología. Es decir, tú siempre actúas en relación con un fin, que es lo que viene él a decir en este punto. Literalmente, ¿no? El fin justifica los medios, literalmente, es cierto, ¿no? Porque tú actúas para lograr algo siempre, ¿no? Pero después le da un poco la vuelta, pero no lo explica del todo bien o no lo suficientemente claro como para dejar manifiesto que los medios no están justificados per se, ¿no? Porque sería el fin. Si los medios también son un fin en sí mismo.
Si los medios son el fin de, vamos a verlo así, ¿no? Es como una escala, ¿no?, de actuación. Tú siempre tienes que, para conseguir un fin, tener un medio, pero a su vez ese fin es un medio para otro fin, ¿no? Que podemos entenderlo como la felicidad o distintas otras cuestiones que van a hacerte que te levantes por la mañana todos los días, por así decirlo, ¿no? Y eso es lo que viene a decir, no estaba justificando de ninguna manera, no sé, un asesinato o cuestiones, sino simplemente coge la literalidad. No, sí. Yo creo que hierra en esa cuestión. Que te quiere dejar claro que la frase está bien. Lo que se deduce de la frase en determinados contextos no. Me No, pero pilla. o sea, yo no creo que él justifique un asesinato, todo lo contrario. Dice que No, está claro, mal. no, claro, no, pero lo que él quiere hacer Pero es el tema. decir que la frase está bien, la frase es cierta. Lo que se entiende de la frase no, es lo que te quiere decir él. Ujú. Me Pues ahí pilla. no lo entendí. Sí, Claro, creo que es te que por pillo, eso pero. digo que él fue un poco agresivo a la hora de no hacer una distinción clara. Porque a lo mejor si lo vuelves a leer y te fijas en lo que te digo, porque esto es un principio axiomático de la acción humana. Es decir, que esto lo coge de Mises. Es decir, bueno, no es de Mises en última instancia, pero lo coge directamente. Tú actúas por un fin y son los medios. Entonces, el fin justifica los medios, porque sin ese fin tú no actuarías. ¿No? Sí, es la premisa, es decir, es el axioma de la acción humana, ¿no? Tiene que haber algo que te mueva, no es algo mecánico, que sería una visión a lo mejor más cercana a la escuela ortodoxa, ¿no? Eh, ¿Sabes? Que Claro, sea, pero hay una diferencia clara con el consecuencialismo puro. No es lo claro, mismo. exactamente, claro, pero Un, él un lo que quiere, consecuencialista te diría que si tú tienes que matar a 300.000 personas para llegar a ese mundo libertario, está bien hecho. sí, porque le pone el punto de la moral. No, pero Claro. claro, yo creo que él lo matiza bien, es decir, no lo matiza mal, pero es lo que quiere decir. Pero bueno, seguimos con el turno de palabras. Justo por eso es que hace rato comenté lo del Kaizen en la filosofía japonesa, por eso, porque de eso se trata. Si la libertad es para mejorar al individuo del entorno, está bien, si lo mejora, si lo hace evolucionar, pero si esa libertad se usa en detrimento de él mismo y de su entorno, entonces la libertad no sirve para nada, porque en el fin último estaría determinando su propia existencia como especie. Si esa libertad se usa para él mismo dañarse y eso lo hacemos a escala, todos hacen lo mismo, terminaríamos entonces acabando con la especie. Por eso la libertad por sí sola, yo creo que solamente sería interesante es mirando cuando logra hacer que el individuo se mejore y por consiguiente va a mejorar su entorno, porque lo que mejora el individuo mejora su entorno y viceversa. Entonces, a veces la libertad mejor. Lo que es mejor, sí se puede definir, Alberto, lo que es mejor. Y lo que es mejor es sencillamente lo que la naturaleza para lo que fue diseñado ese algo. El ser humano no fue diseñado para matarse ni para matar al resto. Sí, y por eso es la propiedad privada, la primera es el propio cuerpo. Es la primera propiedad privada. Si tú atentas contra tu cuerpo, seguramente también estarías dispuesto a atentar contra el cuerpo de otros, porque si no te importa tu propio cuerpo, tal vez no te importa tampoco el resto. Y hay otra cosa, lo que pasa es que no estoy tomando apuntes y las ideas están ahí, no estoy tomando apuntes y se me van las ideas, pero por ahí va la cosa. Vale, Matías, que tiene... Sí, yo creo, respondiendo a lo que dijo Oscar antes, yo creo que el problema está en percibir la diferencia entre medios y fines como algo objetivo cuando en verdad es un criterio subjetivo lo que define que es un medio y que es un fin. Lo objetivo son las acciones. Entonces, los medios son una serie de acciones que llevan a una consecuencia o efectos que sería el fin. Pero lo que se valora y lo que es objeto de análisis moral son las acciones, que son los medios siempre. El fin no es una acción, es un concepto mental o abstracto que se tiene de las consecuencias de tus acciones. Pero lo que siempre es análisis desde la moral son las acciones. Y en este caso yo creo que las acciones casi siempre van a ser los medios. Por eso decir que
el fin justifica los medios o que los medios justifican los fines es redundante o incluso paradójico, porque lo único que se puede decir que es justificable son las acciones, no conceptos subjetivos y abstractos, creo. Por alusión, es decir, es completamente subjetivo. Es decir, completamente subjetivo la relación que tú haces entre entre medios y fines. Si no está implícita en la naturaleza. Es decir, por ejemplo, no sé, para hacer un ejemplo más directo, bueno, la misma discusión ahora mismo que estamos teniendo, yo te quiero convencer, para convencerte tengo que dar buenos argumentos, para ello tengo que más o menos estructurar una idea y mostrártela. El fin es que tú te convenzas y estos son los medios. Posiblemente mis medios no sean para ti los mejores, pero pero en última instancia no sabemos si son buenos o malos hasta que se termine la actuación, ¿no? Es decir, hay una linealidad del tiempo, se termina el tiempo y ahí tú valoras. No vas valorando mientras yo actúo. Una actuación desde que se hace ya está terminada. O sea, la acción se hace. Entonces, una vez hecha, ya está hecha y ya se puede juzgar. Pero posiblemente no ha terminado. ¿Me pones un ejemplo? Por ejemplo, un libro. Las ideas de este libro que hemos leído, ¿cuándo terminaron? Siguen en el tiempo. Tú puedes Claro, pero ahí juzgarlas estás, es que arbitrariamente. sí, pero ahí estás juzgando un conjunto de ideas. Es Pero una también se actuación. pueden analizar individualmente. Puedes analizar capítulo por capítulo. Pero digamos que la Eso sería acción de escribir subjetivo. el libro. Sería subjetivo. La acción de escribir el libro lo que hace es juntar una serie de acciones Con un que fin. serían ponerte a escribir todos los días y coger el bolígrafo y, ¿no? Claro, pero lo haces con un fin. Sí, bueno, pero mira, por ponerte un ejemplo, en el Paleolítico usaban piedras, que serían los fines suyos para cazar, ¿no? Nosotros, las piedras son medios para construir, por ejemplo, en una época más avanzada, hachas de piedra, ¿no? Entonces ahí tenemos la piedra, que para unos son el medio, para otros son el fin. Pero la acción es la misma, la utilización de la piedra. Lo que pasa es que la utilización es un poco distinta por el cambio tecnológico, pero eso. Es subjetivo. Es que el tema Sí, es o sea, que... el criterio para diferenciar Claro, fin y medio es subjetivo, eso sí. exacto. Pero las Ese es el acciones, punto, simplemente. claro, Claro, pero las acciones son objetivas, pasa o no pasa. claro, pasa o no pasa. Lo que pasa es que ¿por qué pasa? Es lo que se pregunta. ¿Por qué actúa el ser humano? Es que esa es la cuestión. Es decir, ¿por qué? Bueno, pero eso ya no Es el entraría axioma. tanto en la moral, ¿no? Porque la moral lo que intenta valorar son las consecuencias de una acción. Claro, a posteriori. Es que esa es la Claro. cuestión. Exacto. Sí, sí, estamos de acuerdo. Vamos. Vale, vale. Alex, O sea, habéis comentado muchos temas y muy interesantes. Por hablar de lo que comentaba Miguel, a mí me gustaría defender una idea opuesta. Yo creo que la gente sí que tiene derecho a utilizar su libertad de forma viciosa. Que en una sociedad política entendemos que un ciudadano ha alcanzado la condición como tal cuando llega a la adultez, cuando ya tiene la capacidad de ser responsable de sí mismo. Cuando de forma no solo autónoma, sino informada y reflexionada, puede emprender acciones que pueden ser lesivas para sí mismo. Como decía Escotado, que en parte la soberanía nacía de piel para adentro y que uno, si quería, debía tener la potestad para decidir autoinfligirse un daño, hasta llegando esto al extremo y decidir cuándo poner fin a su propia vida. Y que más bien el derecho a hacerse daño es el más claro ejercicio de la libertad, porque es cuando reconocemos al individuo que tiene derecho a equivocarse, de que nosotros le podemos transmitir, oye, esto es malo, oye, esto te puede perjudicar, pero puede que esta persona no lo entienda por la mera reflexión y tenga que vivir en sus propias carnes la equivocación. Por eso también creo que es importante una sociedad como la nuestra basada no en la idea de castigo, sino en la idea de perdón, de te has equivocado, en vez de ahora teníamos nosotros razón, en vez de ahora pisarte y señalarte, vamos a abrazarte y acompañarte en tu error. Por eso de libertad para hacerse daño sí, pero también con perdón. Y luego también me ha parecido muy estimulante, claro, nosotros arbitrariamente determinamos lo que son medios y lo que son fines.
Pero en este arbitrio lo determinamos, lo he dicho arbitrariamente, pero queda objetivamente determinado. Cuando en el dilema del tranvía empujamos a la persona obesa para parar el tranvía y salvar a otras tres, hemos determinado objetivamente que la persona obesa era el medio y que las otras tres que se salvan eran el fin. Ahora, deberíamos de realizar el juicio que deberíamos de realizar sobre este es complejo. Porque sobre esta persona obesa recae la direccionalidad de que haya que utilizar su vida para salvar a otro. Por eso creo interesante esta idea del optimizador paretiano, de en qué momento, si entendemos que existe una objetividad moral, algo que no tiene que ser transgredido, que si va a existir un daño necesariamente, que es legítimo dañar en menor medida para evitar ese daño superior. Y bueno, y básicamente eso. Y lo que habíais hablado también de la democracia, creo que estaría guay también destacar la diferencia entre una democracia liberal y una democracia republicana. Por quitar un poco la democracia liberal, esta idea ilustrada, rusoniana, de que la democracia como verter en un parlamento las voluntades de toda la ciudadanía. En el momento que mejor representa este parlamento las distintas opiniones, la voluntad general, este parlamento es más legítimo, por una concepción republicana de la democracia como el concurso de las distintas opiniones en la sociedad, no a modo representativo, sino a modo de búsqueda del bien común, de cómo la poli se reúne en el ágora e intenta encontrar la verdad, más allá de representarla. Pues sí, Alex, sería el respeto al individuo frente al respeto a la idea de sociedad, ¿no? Serían las dos visiones contrapuestas. Pues bueno, creo que con esta reflexión podemos terminar. No sé si a alguien se le queda algo en el tintero, quiere desfogarse antes de pasar al siguiente libro. Gracias a todos por venir, en especial a Alex, que es la primera vez que se pasa. No sé si Steven se pasó el otro día, pero darle las gracias también. Y esperamos volver a contar con ustedes, a lo mejor en algún título más abierto, a lo mejor no tan filosófico, aunque por ahí creo que tanto Alex como Steven son unos filósofos casi que contrapuestos, ¿no? Según qué visiones, aunque yo creo que estoy más cercano a la de Steven. Pero bueno, Darío. Bueno, y yo la de Alex, pero no era eso lo que iba a decir. No sé si al principio llegaste a comentar el libro, que No. es verdad que está subido a Instagram y demás. Pero bueno, coméntalo. Sí. Nada, el próximo libro que vamos a leer es este de aquí. Ya está subido a Instagram, entonces imagino que ya lo saben, pero a ver, se ve ahí, Un Mundo Feliz, Aldous Huxley, me cuesta mucho decir su nombre, la verdad. Y eso, pues nada, en principio, excepcionalmente, Miguel, si puedes quitar ahí. Excepcionalmente la reunión va a ser el sábado, la semana que viene, porque bueno, por circunstancias mayores, ninguno de los organizadores vamos a poder estar el lunes. Y nada, esperamos verlos por ahí. Sería el sábado habría que tener leído hasta el capítulo 7 incluido, que no sé, para el que tenga esta edición creo que es hasta las 130, si no me equivoco, y luego ya lo que sería el lunes siguiente, pues terminar el libro. No sé si iba a decir algo, Steve. Steven. Hola, que justamente tenía una consulta. ¿Qué hora es ahorita allá en Canarias? Pues aquí son las 8:44. Ahora es las 9 menos. Sí, 8:44. Ah, ya, perfecto. Es como para tener una idea ya del cambio horario cuando me tenga que hacer acá Ecuador el día sábado. Por ejemplo, acá son las 3 de la tarde. Seguimos la hora de Londres. Alex. Yo quería agradeceros haber organizado este club. Sois todos muy doctos y muy sagaces y es muy agradable compartir espacio con gente así. Enhorabuena y espero que sea muy prolífico. Muchas gracias, Alex. Y bueno, pues gracias por pasarse
tanto los que por aquí están en la reunión como los que nos siguen por Twitch. Y nada, nos vemos en la siguiente reunión, que sería el próximo sábado. Bueno, un placer.